Miércoles 16 de septiembre del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones reporta que el Perú encabeza lista de países de América Latina con más autoridades afectadas por el COVID-19. OMPE instalará 95 oficinas descentralizadas para impulsar las elecciones generales del próximo año. JNE y Fondo de Población de Naciones Unidas impulsan talleres express para jóvenes. La Oficina Nacional de Procesos Electorales brinda asesoramiento técnico a diversas instituciones en sus procesos de democracia interna a través de 19 oficinas regionales de coordinación de la institución. Conozcamos un poco más de este importante servicio que ofrece la OMPE. A fin de incentivar la práctica de valores democráticos en la ciudadanía, la OMPE ofrece el servicio de asistencia técnica a instituciones educativas, colegios profesionales, universidades y asociaciones civiles del país en sus procesos de democracia interna. Es una asesoría especializada que se brinda de manera gratuita a los miembros de los comités electorales o a los organizadores de los procesos electorales que lo soliciten, realizándose de manera permanente en Lima y en las regiones del país a través de las 19 oficinas regionales de coordinación. La OMPE incluye dentro de este servicio especializado la planificación de las etapas de la elección, la capacitación a los actores electorales y la asesoría en el diseño de la formatería electoral. Además, emplea tecnología electoral que en estos tiempos de pandemia será muy útil para las organizaciones que lo soliciten. La OMPE también colabora con la misma establecimiento de regulación, mejorar reglas, mejorar también condiciones, organizar los cronogramas. Entonces, se brinda en todas las etapas de esos procesos electorales pequeños una asistencia técnica que permite que dentro de esas organizaciones sea posible que la decisión de los asociados, de la decisión de los miembros de esas organizaciones, pues se pueda concretar en la elección de un cargo de manera legítima, transparente y con los estándares más altos posibles en estos niveles. En ese sentido, la asistencia técnica brindada por OMPE es crucial para lograr este objetivo. La participación de la OMPE como órgano constitucional autónomo respalda la elección de autoridades y fortalece la institucionalidad de las organizaciones, siendo garantía de unos comicios transparentes y seguros que respeta la fiel y libre expresión de la voluntad popular. El anteproyecto de Código Electoral 2020 del Jurado Nacional de Elecciones busca otorgar a los miembros de las comunidades indígenas y nativas 2 escaños en el Congreso y acceso a la cifra repartidora diferenciada en los consejos regionales. Esto con el propósito de garantizar su participación en la vida política del Perú. El Jurado Nacional de Elecciones, dentro de sus funciones, tiene el rol de promoción de los derechos políticos de la población, incluyéndose a los diversos colectivos sociales que la conforman y, por supuesto, a los pueblos indígenas. En ese sentido, y con el propósito de mejorar su participación política en la vida democrática del país, el Jurado Nacional de Elecciones, a través del anteproyecto de Código Electoral 2020, propone garantizar la presencia de los miembros de comunidades nativas e indígenas en cargos de elección popular, otorgándoles 2 escaños en el Congreso de la República. Además, la posibilidad de acceder al Consejo Regional con la aplicación de la cifra repartidora diferenciada, método que permite repartir escaños para estas poblaciones y para los no nativos indígenas. En cuanto a la labor educativa de la institución, tal como lo establece su ley orgánica, se desarrolla de forma permanente, independientemente de que hayan o no elecciones, impulsando espacios de debate sobre participación política indígena y desarrollando investigaciones. En la siguiente nota, el especialista en Derecho Internacional José Thompson nos habla del impacto de la justicia electoral en la salud de la democracia. Veamos.
La esencia de la justicia electoral es el respeto a los derechos políticos de la ciudadanía, afirmó el especialista en Derecho Internacional José Thompson. Advirtió que si bien contar con un sistema sólido por sí solo no garantiza que las elecciones sean libres, justas y auténticas, su ausencia podría derivar en conflictos sociales. Quien llega a ser autoridad pública lo es por un ejercicio de voluntad soberana del pueblo, traducido en votos, ¿no? Y por lo tanto esa es la legitimidad que le da origen a una democracia. Pero la democracia no solamente tiene que ser legítima en su origen, sino que debe ser legítima en su ejercicio, o sea, debe continuar siendo democrática. Y ahí nos dicen, bueno, una de las formas de continuar siendo democrática es, por ejemplo, el respeto a las minorías, es el respeto a los derechos ciudadanos y es el acatamiento a la justicia. Según señaló Thompson, no existe un sistema de justicia electoral perfecto, pero los gobiernos pueden valorar las fortalezas y debilidades de los diferentes sistemas e identificar experiencias o prácticas exitosas. Violaciones de derechos humanos vamos a tener en todos los estados. Es inevitable que en el choque entre el poder y el individuo se produzcan errores, se produzcan fallas, se produzcan abusos. Pero el Estado que es respetuoso de los derechos humanos es el que ha creado los mecanismos para que esos abusos, esas violaciones, esos errores se reparen. Esto fue Justicia Electoral en la Preservación de la Democracia, una conferencia virtual que forma parte del programa Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales que brinda la Escuela Electoral del JNE. Vamos a cambiar el tono de la información porque lamentablemente el Perú encabeza la lista de países de América Latina donde más autoridades y líderes de diversos rubros han sido víctimas del coronavirus, seguido por Bolivia. Vemos el último reporte de la Central de Operaciones del Jurado Nacional de Elecciones en ese sentido. El COVID-19 es una enfermedad que no discrimina y desde que apareció en el mapa, América Latina ha sido una de las regiones más afectadas a causa del nuevo virus. Y con ello sus máximas autoridades y líderes reconocidos a nivel internacional, en la cual el Perú encabeza la lista con 47 autoridades contagiadas, seguido de Bolivia con 15 personajes afectados. Entre las personalidades afectadas por el coronavirus están líderes sociopolíticos, funcionarios y autoridades de distintos niveles de gobierno, como ministros, senadores, diputados, congresistas, gobernadores, alcaldes y hasta presidentes de Estado. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones recopiló información actualizada sobre las pérdidas. Entre los fallecidos están 5 en el Perú, 6 en México, 6 en Colombia y 5 en Bolivia. Así también, entre los diplomáticos contagiados en Latinoamérica, se visualiza que en Argentina hay 11, en Brasil 13, Chile 7, en Colombia 12, 6 en Ecuador y también presentes en México, Honduras, Guatemala, Venezuela, Uruguay y República Dominicana en menor cantidad. En el mismo reporte de la Central se contabilizó que solo en los países de América Latina hay 8.028.491 contagiados y 306.458 fallecidos hasta la fecha. Por otro lado, el jefe de la OMPE, Piero Corvetto, informó que se instalarán un total de 95 oficinas descentralizadas para impulsar las elecciones generales del próximo año. Veamos el informe de los amigos de la OMPE. Por cada proceso electoral se conforman las denominadas Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, ODP, cuya instalación se realiza de acuerdo a las circunscripciones electorales y tipo del proceso en curso. Cada ODP tiene un determinado número de personal especializado que está a cargo de dirigir, coordinar, organizar y ejecutar las actividades electorales. Vamos a instalar para las próximas elecciones aproximadamente 95 oficinas descentralizadas de procesos electorales y para ello hay que tener un protocolo. Usted sabe que pasamos de 400 funcionarios a 75.000 funcionarios a nivel nacional. Dicho protocolo para el funcionamiento de las oficinas descentralizadas
esté incluido dentro de las 5 propuestas presentadas por el titular de la OMPE a la ministra de Salud. Estos planteamientos también demandarán mayor presupuesto para las elecciones generales 2021. República Dominicana, con el tercio de electores que lo que tiene el Perú, tuvo 100.000 trabajadores para organizar la elección. Nosotros estamos contando con 75.000 porque sabemos que estamos viviendo una depresión económica, entonces estamos siendo muy cautos con ese tema. Pero usted sabe también que tenemos que gastar o invertir, para ser más preciso, en equipos de protección personal para los miembros de mesa, para nuestros trabajadores, ¿no es verdad? Tenemos que incorporar nuevos perfiles para nuevas funciones. Tenemos que programar de tal manera que se pueda tomar la temperatura, que podamos entregar alcohol, que podamos guiar a los ciudadanos adentro del local de votación, a partir obviamente de flujos previamente establecidos, con un lugar para entrar y un lugar diferente para poder salir. Eso implica un mayor número de trabajadores y eso por supuesto implica una inversión mayor. Mediante estas propuestas, la OMPE busca facilitar el accionar de los electores, miembros de mesa, personeros, candidatos y demás actores electorales. Vamos a continuar presentando propuestas a lo largo de esta y la siguiente semana y estamos absolutamente confiados que con el apoyo técnico del Ministerio de Salud vamos a poder tener en lo inmediato ya aprobados los protocolos que permitan que se puedan difundir, que la gente conozca cómo va a ser la elección, cómo vamos a garantizar su seguridad, su salud durante el proceso electoral y puedan con absoluta tranquilidad, con absoluta confianza participar masivamente en la jornada electoral del 11 de abril del próximo año. La OMPE tiene por objetivo garantizar el derecho al voto, preservando la seguridad y salud de cada elector. El Jurado Nacional de Elecciones, en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, impulsan talleres express que forman parte del campamento virtual Juventudes Ya Perú, que promueve la participación política de jóvenes. El Jurado Nacional de Elecciones y el Fondo de Población de las Naciones Unidas impulsan talleres express virtuales, enfocados en el liderazgo político de los jóvenes, brindando herramientas para su participación efectiva. Esto durante el campamento Juventudes Ya Perú 2020. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, que está presente en más de 140 países, tiene como objetivo promover el ejercicio juvenil de la ciudadanía política en los principales espacios de elección, representación y toma de decisiones, utilizando las acciones educativas. Tras una convocatoria abierta, se seleccionó a 30 jóvenes que participarán de este novedoso campamento virtual, que comenzará hoy y continuará hasta octubre. Uno de los temas principales del evento es la violencia de género, que aumentó en el contexto de la pandemia. Cabe destacar que cada taller express se desarrolla en torno a la realización de lecturas, asignaciones grupales y seminarios virtuales brindados por especialistas del Jurado Nacional de Elecciones y docentes invitados. Al finalizar cada taller express, los participantes recibirán una constancia de aprobación. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, destacó la importancia del voto informado de los ciudadanos de cara al nuevo proceso eleccionario que está en marcha. En el marco de las votaciones que se celebrarán el próximo 11 de abril en todo el territorio nacional, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, habló sobre el vínculo de la rendición de cuentas de las organizaciones políticas y el voto informado. El ciudadano tiene que tener información respecto de en qué se planificó gastar, en qué se gastó, para poder tener un voto informado, para poder tener mayores elementos de análisis que contribuya a una decisión respecto de a quién elegir y a quién no elegir. Reiteró la importancia de que los partidos presenten informes durante la campaña y al finalizar la misma. Dichos estados de rendición de cuentas sobre el financiamiento público y privado se encuentran en la plataforma Claridad de la OMPE. Ahora nos entregan los partidos un informe luego de finalizada la campaña.
Nosotros consideramos que los partidos tienen que entregar un informe previo a la campaña y informes periódicos durante la campaña, además del informe final. Por otro lado, manifestó que resulta fundamental que la OMPE tenga un sistema de cobranza coactiva, ya que las organizaciones políticas a la fecha adeudan alrededor de 5 millones de soles. La OMPE tiene por cobrar más de 5 millones de soles de multas partidarias, ¿no es verdad? Y tenemos que tener un mecanismo de cobranza coactiva que nos permita cobrar esos fondos, para que esos fondos puedan ser invertidos en capacitación, en programas de fortalecimiento de los partidos políticos. Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, indica que la ley que prohíbe la postulación de sentenciados en primera instancia evitará la impunidad. La ley promulgada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, que evita la postulación a cargos de elección popular de personas sentenciadas en primera instancia por delitos dolosos, evitará la impunidad, dijo Iván Lanegra, secretario general de Transparencia. No obstante, indicó que no reemplaza la responsabilidad de las organizaciones políticas de mejorar su oferta, así como la de la ciudadanía de decidir bien. Lanegra sostuvo que se trata de un paso más. La referida norma busca resguardar la democracia y garantizar los candidatos en las próximas elecciones generales del 11 de abril. Además señala que están impedidos de ejercer la función pública mediante designación en cargos de confianza las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices por la comisión del delito doloso. Vamos a hablar sobre la promulgación de la ley que impide postular a sentenciados. Vamos a hacer un análisis y aplicación de esta para las elecciones generales del 2021. Por tal razón ya nos encontramos con el especialista en Derecho Electoral, el doctor Julio Silva, y para nosotros es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Ante todo, Paloma, muy buenos días. Gracias por la invitación. Encantado de poder conversar contigo. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Primero, para que nos comente qué es lo que dice esta ley recientemente aprobada en el Congreso y ya publicada en el Diario Oficial El Peruano. Bueno, en principio había que señalar que esta reforma constitucional pues se ha materializado o se ha logrado tras más de 2 meses de espera. Efectivamente, el Congreso en la sesión del pasado viernes votó y aprobó por segunda vez este proyecto de ley que impide la postulación a cargos de elección popular y que impide además la designación en cargos de confianza a aquellas personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso. Ese es entonces principalmente el impedimento que se ha incorporado. Ahora, esta segunda aprobación por parte del Congreso era necesaria porque se trata de una reforma constitucional. Se está incorporando texto a la Constitución, a los artículos 34A y 39A. Hay que recordar, además, que la primera votación fue el 5 de julio. Luego, pues, hubo unos retrocesos, pero finalmente llegó esta segunda votación, una segunda votación también abrumadora, con 111 votos, es decir, una votación casi absoluta. Y bueno, finalmente el lunes el presidente de la República anunció la promulgación y el martes ha aparecido ya publicada en El Peruano, por lo cual podríamos señalar a partir de hoy, 16 de septiembre, se encuentra vigente o está vigente este nuevo impedimento que está reconocido en la Constitución, a diferencia, hay que señalarlo, de otros impedimentos que ya estaban reconocidos, pero en normas que son de desarrollo constitucional, normas infraconstitucionales. ¿Cuáles son los otros impedimentos que ya teníamos? Bueno, mira, como antecedentes, en lo que se refiere a sentencias, podemos señalar claramente la ley 30.717, es una ley que se publicó en enero del 2018, que se publicó con miras a aplicarse en las elecciones regionales del 2018, que efectivamente fue un proceso en el cual ya se aplicó. Esta ley lo que hizo fue modificar diferentes leyes electorales, diferentes cuerpos normativos, llámese ley orgánica de elecciones, ley de elecciones regionales, ley de elecciones municipales, y lo que estableció era que estaban impedidos de postular a aquellas personas que tuvieran una sentencia ejecutoriada, es decir, una sentencia firme vigente, ¿no es cierto? Que además este impedimento ya se desprendía de la Constitución. Sin embargo, lo que agregó fue el impedimento para aquellas personas que en algún momento de su vida hubieran tenido una sentencia, nuevamente una sentencia ejecutoriada firme,
pero por determinados delitos. ¿Y cuáles eran estos delitos? Eran los delitos de terrorismo, de apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual y también delitos referidos a corrupción de funcionarios, colusión peculado. Entonces, teníamos que el Parlamento, el Congreso, el legislador había establecido que determinadas personas, incluso habiendo, como te digo, cumplido su condena, cumplido su pena, pagado a la justicia lo que le corresponde, pese a ello, pese a encontrarse rehabilitados, ya nunca más podían postular. Entonces, ese es un antecedente directo, vamos a decirlo así, de este impedimento que además ya se empezó a discutir recién instalado el pasado Parlamento, el pasado Congreso en el año 2016, hubieron diferentes proyectos de ley y fue eso que con el pasar del tiempo pues ha ido madurando y ha ido terminando y finalmente ha concluido con esta reforma constitucional, que incluso también hay que señalar un pequeño detalle, el Congreso llamado disuelto, el Parlamento anterior, había ya aprobado la modificación constitucional en una primera votación y bueno, pues nos agarró a todos en la disolución del Congreso y quedó pendiente esta segunda votación, como ya estábamos o como ya se había pasado el plazo para esta segunda votación o el momento para esta segunda votación, pues este Congreso tuvo que nuevamente iniciar ese camino y por eso es que estamos ante dos votaciones que han acabado, como lo digo, en la promulgación de este nuevo impedimento. Así es. Doctor, nos gustaría hacer una precisión respecto a los delitos dolosos y delitos culposos. ¿Cuál es la diferencia? La que se incluye en este artículo es por la comisión de un delito doloso, pero quisiéramos saber más o menos a qué se refieren. Bueno, a ver, el delito doloso es aquel delito, es aquel comportamiento sancionado por la ley, pero que es cometido, y esta es la característica principal, con conocimiento y voluntad. A diferencia, y en este punto radicaría la diferencia o la característica del delito culposo, que es cometido sin la voluntad de hacerlo. Es decir, es un delito que, por ejemplo, se comete cuando una persona pues está conduciendo su vehículo y atropella a alguna persona, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de delitos son culposos, es decir, el agente no ha tenido esa intención de cometer el delito, tal vez pues se ha descuidado y por eso es que merece una sanción penal, merece una sanción prevista en la norma, pero no es en la misma intensidad, en el mismo nivel que lo pudiera ser un delito doloso. Listo, clarísimo, entonces la diferencia ahora está. Nos gustaría también abordar cómo se tendrá una base de datos actualizada sobre estas personas que tengan ya una sentencia en primera instancia, a quién le corresponde otorgarla y es el jurado, imaginamos, quien le corresponde constatar que los candidatos no tengan esta sentencia. Así es, efectivamente, una vez que ya está vigente este nuevo impedimento, pues lo que corresponde ahora es que el Jurado Nacional de Elecciones, una vez que se restablezca o que se complete el quórum, recordemos que ahorita solamente están en funciones 3 miembros del Pleno, faltan que se incorporen 2. Entonces, una vez que ocurra esto, pues se reanudará también la tarea de emitir los reglamentos que faltan. Y uno de estos reglamentos es precisamente el reglamento de inscripción de listas. El detalle aquí con este impedimento es lo siguiente, Paloma, que, por ejemplo, un primer insumo podría ser la hoja de vida que presentan los candidatos cuando postulan a las elecciones. Sin embargo, en la hoja de vida que ha sido aprobada hace poco, hace 10 días, el 6 de septiembre, por parte del Pleno, no se establece un espacio, vamos a decirlo así, donde los candidatos puedan, en principio, declarar que tienen una sentencia condenatoria en primera instancia. Además que me imagino pues que muchos candidatos que están incursos en este impedimento seguramente no lo declararían, ¿no? Frente a eso, lo que corresponde en todo caso es que el Jurado Nacional de Elecciones cruce información con el Poder Judicial y que este cruce de información además se acelere. Lamentablemente hemos visto cómo en anteriores procesos electorales pues la información que remite el Poder Judicial muchas veces llega de manera tardía. Pese a que incluso en el reglamento de inscripción, por ejemplo, respecto de personas que tienen una sentencia vigente, la exclusión puede operar, puede proceder hasta un día antes de las elecciones. Me imagino que también con este impedimento pues se va a seguir esa misma línea, es decir, si el Poder Judicial informa que determinado candidato tiene una sentencia en primera instancia,
esta exclusión va a proceder hasta un día antes de las elecciones. Listo, clarísima la información. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Gracias a ti, Paloma. Hasta otra oportunidad. Encantado. Bien, amigos, vamos a ir a una breve pausa. Volvemos. Muchas gracias por continuar en JN Noticias. Con 93 votos en contra, el Pleno del Congreso rechazó la admisión de moción de censura contra el presidente del Legislativo, Manuel Merino, a quien se le cuestionó el manejo del procedimiento de la vacancia iniciada contra el presidente Martín Vizcarra. El Pleno del Congreso de la República votó en contra de admitir a debate la moción de censura en contra del presidente del Legislativo, Manuel Merino de Lama. Con 10 votos a favor, 93 en contra y 21 abstenciones, el Parlamento rechazó la iniciativa de la bancada del Frente Amplio. Esto sucedió luego de surgir cuestionamientos al manejo de Merino en el pedido de vacancia contra el mandatario Martín Vizcarra, tras la difusión de los audios del caso Richard Swing, y por la llamada que hizo el presidente del Legislativo a las Fuerzas Armadas en su intento de involucrarlos en la actual crisis política. Por su parte, el titular del Congreso, Manuel Merino, rechazó las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, que lo acusó de conspiración, así como de intentar formar un pseudo gabinete. Por su parte, la Organización de Estados Americanos comparte preocupación junto a los países miembros de la Comunidad Andina por hechos como el proceso de vacancia que afectan la gobernabilidad en el Perú. Veamos. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, compartió su preocupación, tal como lo hizo la comunidad andina, ante los últimos sucesos que afectan la estabilidad y gobernabilidad del país. En la víspera, los mandatarios miembros de la comunidad andina, Yanín Áñez de Bolivia, Iván Duque de Colombia y Lenín Moreno de Ecuador, suscribieron un pronunciamiento. En dicho comunicado, exhortaron a las autoridades peruanas a evitar acciones que podrían poner en riesgo el legítimo ejercicio del poder y el proceso político institucional democrático a fin de garantizar las condiciones para el desarrollo de los comicios del 2021. De igual forma, alentaron una pronta solución a esta situación sobre la base del diálogo, en el marco del orden constitucional vigente y en estricto apego al equilibrio de poderes. Por último, todos llamaron a centrar los esfuerzos en la atención de la emergencia sanitaria por el bienestar del pueblo peruano y del conjunto de la región. El Tribunal Constitucional eligió a la magistrada Marianela Ledesma como la ponente ante la demanda competencial del Ejecutivo contra el Legislativo. El máximo intérprete de la Constitución Política del Perú anunció que evaluará este tema mañana jueves. La ponente ante la medida cautelar y demanda competencial planteada por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República será Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. La referida demanda competencial busca dejar sin efecto el proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente que el Legislativo inició contra el jefe de Estado. Es importante mencionar que las acciones del Parlamento se generan en el marco de los audios difundidos por el congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización. Dichos audios involucran al máximo mandatario y su entorno laboral cercano. El presidente fue citado al hemiciclo para este 18 de septiembre, con el propósito de que declare respecto a las faltas que se le atribuyen. La moción de censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alba, solo obtuvo 46 votos a favor, lo que determinó que el Pleno del Congreso desestime y no continúe con el procedimiento que se le seguía a la titular de Economía por el manejo de la pandemia de la COVID-19. Esta moción fue planteada el pasado miércoles y también contó con la defensa de la ministra de Economía ante el Pleno y ante la Comisión de Fiscalización. Cabe recordar que para censurar a un ministro es necesario tener a favor la mitad de parlamentarios, es decir, 66 votos, y en esta oportunidad no se obtuvo tal cantidad. Bien, es
este momento de la entrevista vamos a conversar en este momento con Francisco Barrientos, él es director de operaciones del refectorio Casa de Todos. ¿Cómo está, señor Francisco? Un gusto saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, para comenzar a hablar sobre esta labor que están realizando, esta campaña de Un Sol por la Esperanza con la beneficencia de Lima y chefs peruanos. ¿De qué trata? Cuéntenos. Bueno, lo que estamos buscando es continuar con una labor que hemos venido realizando desde el mes de marzo, ¿no? Que es alimentar a la Casa de Todos. Desde el inicio nos agrupamos un grupo hermoso de cocineros y cocineras peruanos para poder sacar adelante el proyecto. Y conforme han ido avanzando los meses, la beneficencia de Lima vio por conveniente, y bueno, es totalmente necesario que tengamos que llevar este proyecto a un proyecto permanente. Entonces es así como nace esta iniciativa de hacer pues la Casa de Todos permanente, y para ello necesitamos el apoyo realmente de todos los peruanos y peruanas que se quieran sumar. Pueden donar desde un sol, no hay un mínimo de donación, pueden donar un sol o todo lo que la gente pueda hacer para poder construir este sueño, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que se pretende realizar? Ahora la Casa de Todos es un proyecto, digamos, temporal. Sin embargo, lo que quiere hacerse es darle cobijo a estas personas de manera permanente en esta Casa Palomino. ¿Qué es lo que se quiere hacer en este lugar, básicamente? En Palomino lo que va a haber es un espacio de habitaciones para 120 personas, ¿no? Además, tendremos un huerto de aproximadamente unos 300 metros cuadrados, habrán áreas verdes, áreas de esparcimiento, y sobre todo, pues habrá una cocina bastante bien equipada con un comedor bellísimo para poder atenderlos a ellos, ¿no? No solamente queda dentro de la intervención, no es solamente para dentro de las paredes de Casa de Todos, sino también para el barrio entero. Y lo que buscamos con esto, en esta asociación con Food for Soul y el chef Máximo Bottura, que son los que tienen refectorios alrededor del mundo, es poder ir más allá de la nutrición. Algo que encontramos en Acho es que las personas tenían mucha ilusión alrededor de lo que iban a comer ese día, de qué iban a recibir, qué podía venir de almuerzo, de desayuno. Entonces encontramos que además de nutrición podemos estar llevando alegría e ilusión. Y lo que vamos a hacer ahora también es llevar un poco de arte, ¿no? Para poder no solamente embellecer el lugar, sino hacerlos partícipes a los albergados de esta propuesta, ¿no? Qué linda iniciativa, qué bueno es conocer este tipo de proyectos y propuestas. Nos gustaría saber cuánto dinero se necesita recaudar para conseguir esta Casa Palomino. El costo, bueno, nuestra meta total, ¿no? Es de $1 millón porque incluye la operación de la casa por un año, ¿no? Pero se necesita lo antes posible dinero para poder terminar la construcción. Actualmente la casa ya está siendo construida, ¿no? Pero faltan partes súper importantes para poderla poner en marcha y para que los albergados puedan mudarse de Acho hacia Palomino. ¿Dónde está siendo construida esta casa? En la urbanización Palomino, está cerca de la avenida Venezuela, en el centro de Lima. En un terreno de la beneficencia pública. Es en un terreno de la beneficencia pública que hasta el momento era un terral, ¿no? Nosotros hemos ido con mi socio Diego Muñoz a ver el lugar al inicio y pues sí, era un terral, un campo baldío. Algunos vecinos referían que ahí habían personas que pues con vicios y tal, ¿no? Y ahora lo que busca este sitio es ser un sitio de luz para toda esta comunidad, ¿no? Buscamos, ni bien termine la emergencia del coronavirus, pues buscamos tener un nivel de integración bastante profundo con la comunidad. ¿Quiénes son estos chefs que forman parte de la iniciativa? Actualmente el proyecto lo llevamos con mi socio, Diego Muñoz, pero se han sumado a esta iniciativa chefs súper reconocidos como Jorge Muñoz, que está a cargo de Astrid y Gastón, Marta Palacios a cargo de Panchita, Andrés Rodríguez, que estaba a cargo de La Mar, Álvaro Amado, que está a cargo de Barra Chalaca, Julio Ferradas, que es el chef ejecutivo de Marriott, por ejemplo, Arlette Euler, que es la chef de Matria, ¿no? Entre muchos otros grandes nombres que han ido estando con nosotros desde un inicio y trabajando de forma anónima, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bonito de resaltar porque cuando comenzó la pandemia, nuestra primera meta fue ser anónimos y fue una decisión unánime.
¿no? En nuestra cocina nunca se tomaron ni un selfie, nunca se posteó en redes sociales, porque lo único que queríamos era utilizar nuestras habilidades para darle alimento a otro, ¿no? Y eso me parece algo increíble, ¿no? Ahora recién estamos saliendo un poco a la luz porque necesitamos hacerlo para poder recaudar fondos, claro, y para hacer este sueño. Qué linda iniciativa, qué lindo gesto, qué importante es que en medio de la crisis surjan este tipo de campañas que realmente apoyen a los que más necesiten. Y nosotros como ciudadanos podemos contribuir, colaborar con esta iniciativa, así que haga la invitación a que todos los televidentes que nos están viendo puedan contribuir. Sí, pueden entrar todos desde ahora a casadetodos.pe o pueden acceder desde Yape y van a tener allí una opción habilitada. Algo que nosotros hemos decidido hacer es abrir la llamada a la acción desde un sol. Nosotros realmente lo que queremos es que todos aquellos que puedan donar, donen y que realmente se sientan dueños de ese proyecto, que sientan que ellos aportaron. O sea, aquí no tienes que donar desde 5 o desde 10 soles. Desde un solcito puedes ayudar a que este sueño sea realidad y poderle dar segundas oportunidades a personas en situación de calle que durante mucho tiempo perdieron la esperanza, ¿no? Creemos que con este proyecto nosotros no vamos a cambiar la ciudad, no vamos a cambiar el país, sería muy soberbio de nuestra parte, pero creemos honestamente que podemos dar muestra de que sí se puede hacer un cambio, ¿no? Y eso es lo importante, devolverle esperanza a nuestra ciudad. Claro, y nos gustaría también que nos compartas de repente las redes sociales que tiene esta campaña para que los ciudadanos puedan estar pendientes de las acciones que realizan. Sí, nos pueden encontrar en Facebook y nos pueden encontrar en Instagram, pueden entrar a las redes de la Beneficencia de Lima o Casa de Todos Perú, o Refetorio Lima. Refetorio, como se escucha, con 2 T's, y ahí pueden estar al tanto de todas las cosas que venimos haciendo. Listo. Hay un grupo enorme de profesionales de otras ramas que se están uniendo, ¿no? Por ejemplo, Sofía Vidal, que es una ceramista muy reconocida, ha logrado unir a 9 ceramistas para que trabajen en la vajilla de Casa de Todos, o sea, nuestros albergados van a tener la mejor vajilla de Lima. Tenemos a otro ebanista que trabaja solamente con árboles caídos de la selva peruana, es madera sostenible, que se llama Antonio Fernandini. Él está haciendo las mesas y las sillas, y así muchos artistas locales que están llevando a cabo este proyecto. Francisco, antes de terminar con esta entrevista, me gustaría resaltar algo que decías previamente, y es que estas personas que han sido acogidos en la Casa de Todo tenían mucha ilusión por la comida que iban a recibir ese día, y es que la comida causa felicidad, y ustedes, los chefs peruanos que están dentro de esta campaña, también pueden generar ese tipo de sensaciones en las personas. Cuéntanos más al respecto. Sí, lo primero que hicimos, ¿no? Nosotros arrancamos un 31 de marzo. Entonces, cuando mandamos el primer despacho, porque estábamos cocinando desde Astrid y Gastón en San Isidro, y venían los bomberos y pues se llevaban la comida a Acho, cuando volvió la camioneta para recoger el almuerzo, lo primero que les pregunté fue, oye, ¿qué te dijeron? Y me decían que no lo podían creer, ¿no? Porque las elaboraciones que nosotros hacíamos, los platos que hacíamos, los hacíamos con las donaciones que íbamos recibiendo, pero siempre buscando que tengan un valor nutritivo alto, que sean suficientes para la dieta de estas personas y que sean ricas, ¿no? Y dice que la gente no podía creerlo. O sea, habían unos que lloraron de emoción cuando vieron el plato, otros que pedían ver al chef, como sucedería en cualquier restaurante del mundo, ¿no? Y que siempre nos mandaban, o notitas, o nos mandaban mensajes con alguien diciendo que estuvo muy rico, que les gustó esto, que no les gustó el otro tanto, y tal, pero siempre la emoción era increíble. Las veces que nosotros hemos podido ir a servir la comida, hemos recibido desde aplausos, sonrisas, muestras de agradecimiento, ¿no? Que incluso con la mascarilla lo podías notar, ¿no? Qué lindo. Y de verdad es muy lindo porque son cosas que tú y yo y el resto de personas que nos oyen damos por hecho, ¿no? Damos por hecho que siempre va a haber un plato rico de comida, o si no es hoy, será mañana, pero siempre vamos a tener comida sobre la mesa. Y tenemos que ponernos en los zapatos de estos limeños como nosotros que
que no tienen la seguridad de comer o no tenían la seguridad de comer. Efectivamente. Mucho menos algo tal vez bien hecho o rico, ¿no? Así es. Bien, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Un placer compartir contigo. Igual, muchísimas gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con más aquí en JN Noticias. Ahora, amigos, veamos qué nos tiene preparado Carolina Díaz en su esperada agenda cultural. Caro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola Paloma, ¿cómo estás? Gracias por el pase y sí, tenemos muchas propuestas para esta semana. Vamos contigo. Bien, comenzamos hoy con más propuestas para esta semana y es que queremos contarles e invitarles también a ver la película peruana La Pasión de Javier. Esta película estará disponible en Movistar Play en los próximos días. Pueden ustedes encontrarlo ya que narrará la vida del poeta nacional Javier Eraut, conocido como el poeta joven del Perú. Es protagonizada por Estefano Toso y dirigida por Eduardo Guillot. La cinta busca reconstruir la vida del poeta, profesor y guerrillero peruano en sus últimos años, desde su ingreso a la universidad hasta días previos de su asesinato en la selva de Madre de Dios. Ahora está disponible en la plataforma de streaming de Movistar Play para que ustedes puedan verla desde sus hogares. Puedan conocer más también sobre la vida de Javier Eraut, quien fue un destacado personaje de nuestra historia. La invitación está hecha, ustedes pueden disfrutar de esta película en Movistar Play desde cualquier dispositivo. Bien, por otro lado, también hacerle extensiva una noticia, ya que la obra teatral Las Lolas estará disponible en Facebook desde este sábado 19. Esta historia trata sobre 4 personalidades representadas por la reconocida actriz Katia Condos, que se encuentra en una sala de espera. Así también con una secretaria descontrolada que es representada por Joaquín Orbegoso, que dicho sea de paso es hermano de la actriz Katia Condos. Esta obra es dirigida por Gonzalo Torres y pueden ustedes verla en la transmisión en vivo que será este sábado 19 a las 8 de la noche en la página de Facebook del BBVA. No se lo pierdan, ya que esta obra de teatro tuvo muchos asistentes el año pasado. Bien, estas fueron las novedades aquí en Agenda Cultural. Nos vemos el viernes. Es momento de escuchar el reporte oficial de las noticias de la COVID-19 de la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú, como siempre, nos informa. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. Salud informó que según el mapa de calor que han elaborado en todos los distritos de Lima y Callao se han registrado descensos de casos de coronavirus. El descenso ha sido mayor en los distritos de Breña, Puente Piedra, La Victoria, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, mientras que en los distritos que sí se han registrado un aumento de casos en las últimas semanas están Independencia, La Perla, San Miguel y Punta Negra. Investigadores del laboratorio chino Sinopharm visitaron las instalaciones de la Unidad de Ensayos Clínicos de la Universidad San Marcos, esto para revisar la optimización de la infraestructura médica para la próxima realización de los ensayos a 3.000 voluntarios. Los médicos y profesionales de la salud que estén en primera línea de la lucha contra el coronavirus podrán viajar gratis en vuelos comerciales nacionales durante el mes de septiembre. Esto gracias al acuerdo entre el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú y la aerolínea Sky. El transporte gratuito de los médicos será para aquellos que se dirigen a sus establecimientos de salud en marco de la emergencia sanitaria. El Perú ha sido nominado al mejor destino de avistamiento de ballenas de Sudamérica en los premios World Travel Awards 2020. La temporada de avistamiento empezó en el mes de agosto frente a las playas de Piura y Tumbes y nuestro país ha logrado 24 nominaciones en la edición sudamericana de los premios considerados como los Oscar del turismo, según informó PROM Perú. Recuerda que para votar puede hacerlo hasta el 24 de septiembre en la web de World Travel Awards.
No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. En Lima Metropolitana, más de 650.000 ciudadanos buscan empleo de manera activa. La cifra se redujo entre julio y agosto último. Veamos. De acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, los índices de ciudadanos sin empleo se redujeron de 16,4% a 15,6%. Entre julio y agosto, es decir, actualmente buscan trabajo 665.800 ciudadanos. La crisis por la pandemia producida por la COVID-19 desencadenó una serie de acontecimientos no solo sanitarios, sino también laborales, los cuales perjudicaron a muchas familias peruanas. De acuerdo al mismo informe, aquellos ciudadanos sin empleo y con edad para trabajar representan 3.643.100 personas. A este sector se le conoce como la población económicamente no activa. Es importante indicar que este trimestre, entre junio y agosto, comparado con el trimestre del año anterior, aumentó en 41,3% el nivel de la población económicamente no activa. El incremento alcanza a 1.064.100 personas. Romy Infantas juramentó como la alcaldesa de Cusco, la autoridad más joven en asumir la conducción de la ciudad imperial. Se comprometió a trabajar sin tregua y con responsabilidad por la reactivación económica. En ceremonia protocolar, Romy Infantas juramentó como alcaldesa provincial del Cusco a la edad de 25 años. En su discurso convocó a la unidad para reactivar la economía. La autoridad enfatizó que la transparencia y la honestidad serán los valores que guiarán los pasos en esta nueva etapa de su gestión municipal. Infantas anunció que asume el cargo en una crisis económica y sanitaria sin precedentes para el Cusco. Sin embargo, dijo que no claudicará en la ejecución de obras. En ese sentido, señaló que actualmente la municipalidad ejecuta 30 proyectos de inversión. Infantas, quien es también economista, deslindó cualquier tipo de insinuación con la corrupción y dijo que sus manos están limpias. Cusco ha tenido 3 autoridades dentro de un mismo periodo de gestión edil. La alcaldesa asume el cargo tras el fallecimiento por COVID-19 de Ricardo Valderrama, designado burgomaestre luego de la suspensión de Víctor Boluarte por una sentencia judicial. Iniciamos nuestro bloque internacional con un despacho especial desde Asunción, en Paraguay, con nuestra colaboradora Danitza Díaz, a quien le damos la bienvenida a nuestro equipo. Danitza nos informa sobre la habilitación de vuelos humanitarios entre Paraguay y Uruguay. Adelante, Danitza. Buenos días, Paloma. Soy Danitza Díaz, informando para JNE Noticias desde Paraguay. Se habilitan vuelos burbujas entre Paraguay y Uruguay, esto con fines humanitarios o empresariales, sujeto a protocolos de seguridad y autorización del Consejo de Defensa Nacional. El primer vuelo burbuja pisó suelo paraguayo este lunes 14 de septiembre. Llegaron unos 30 pasajeros y se aguarda que otros 25 partan rumbo a Montevideo. La empresa Amazonas es la única habilitada para realizar esta operativa por el momento, pero se espera la propuesta de la firma Paraná Air para una segunda opción. Los vuelos tienen una frecuencia semanal y se realizarán de manera controlada entre ambos países. Los pasajeros deben ser autorizados por el Consejo de Defensa Nacional y presentar una prueba COVID-19 negativa, basada en una muestra tomada como máximo hasta 72 horas antes del vuelo. Además, deberán contar con seguro médico internacional con cobertura del coronavirus, declaración jurada de responsabilidad y ficha de salud del viajero. Las personas que no residan en Paraguay podrán permanecer en el país por un máximo de 7 días, y los residentes, además de cumplir con los mismos requisitos mencionados, deberán realizar la cuarentena obligatoria en un hotel salud por 7 días y realizar una prueba COVID-19 que debe resultar negativa para concluir con la cuarentena. Los vuelos burbuja fueron concebidos entre dos países que tienen medidas sanitarias similares para reiniciar las operaciones de conectividad de manera segura. Este fue el informe de hoy desde Asunción, Paraguay. Adelante, Paloma.
Muchas gracias, Danitza, por esta información. Nosotros continuamos también informando aquí en JN Noticias. En medio de la pandemia, Rusia llevó adelante sus elecciones regionales. Proceso ha tenido como telón de fondo el envenenamiento del opositor Navalny. Veamos. Los rusos votaron por 3 días en unas elecciones regionales y municipales, cruciales para el partido del Kremlin Rusia Unida, vapuleado en las encuestas y que quedaron empañadas por la ausencia del líder opositor Alexei Navalny, envenenado cuando hacía campaña en Siberia. Más de 40 millones de rusos fueron convocados a votar en la mitad de las regiones del país, donde Rusia Unida no ha dejado de perder apoyos en los últimos años entre denuncias de corrupción y abuso de poder. La votación ha sido considerada un gran ensayo para los comicios parlamentarios de 2021, por lo que la pérdida de bastiones en la parte europea de Rusia y Siberia sería un duro revés para el presidente Vladimir Putin en sus planes de reelección. Los partidarios de Navalny creen que las autoridades decidieron eliminar al opositor debido a que los índices de popularidad del Kremlin no dejan de caer. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrá deportar a 300.000 inmigrantes protegidos por estatus de protección temporal tras un fallo judicial que aprueba esta medida. Un tribunal estadounidense permitió al gobierno de Donald Trump expulsar a cientos de miles de inmigrantes de 4 países que habían recibido un estatus de protección por razones humanitarias. En un fallo 2-1 que será apelado, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito dijo que un tribunal federal de San Francisco se equivocó al emitir una orden judicial para proteger de la deportación a unos 300.000 beneficiarios del programa Naturales de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. El TPS o Estatus de Protección Temporal ampara a extranjeros residentes en Estados Unidos que por desastres naturales o conflictos armados no pudieran volver de manera segura a sus países. Sin embargo, el gobierno de Trump, de duro discurso anti-inmigración, anunció en 2017 que revocaría el estatus a 6 países, incluidos El Salvador, Honduras y Haití, argumentando que las condiciones que llevaron a emitir el TPS fueron superadas. En medio de la batalla legal, Trump prorrogó el estatus hasta enero de 2021. Según las últimas cifras oficiales disponibles, un total de 417.341 personas de 10 países están amparadas por el TPS actualmente. Los salvadoreños representan el 60% con 251.526 beneficiarios. Le siguen los hondureños con 80.633 y haitianos con 56.209, mientras que los nicaragüenses suman 4.517. Distintas organizaciones intergubernamentales se unieron para exhortar a América Latina a defender la democracia y juntamente enfrentar la pandemia del coronavirus. Tras conmemorarse el Día Internacional de la Democracia, organizaciones como Idea Internacional, Fundación Fernando Enrique Cardoso y Fundación Democracia y Desarrollo suscribieron una declaración conjunta bajo el título Cuidemos la democracia para que no sea víctima de la pandemia. En el documento sostienen que América Latina requiere una democracia resiliente y de calidad, sustentada en una política y un liderazgo con visión de futuro, capaz de superar los déficits de representación y eficacia que vienen socavando el apoyo y la satisfacción democrática en la región. Además, suscribe que gobernar para la democracia es entender cómo ésta debe evolucionar en tanto la ciudadanía crece con ella. Por otro lado, se advierte que en la raíz de las debilidades de las sociedades latinoamericanas existen varias dimensiones de las desigualdades sociales y los altos niveles de pobreza pese a los avances de los últimos 30 años. Finalmente, la declaración enfatiza que para lograr una democracia es fundamental que no se rompa el equilibrio de poderes. Bien, ahora nos trasladamos hasta Venezuela. Pese a las críticas por el cuestionado programa educativo a distancia, el presidente Nicolás Maduro reafirmó que las clases presenciales no serán reanudadas hasta el próximo año como prevención ante la pandemia por el coronavirus. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que las clases presenciales en todo el territorio nacional no se reanudarán hasta el mes de enero del 2021. Tras la propagación de la COVID-19, Venezuela creó el programa a distancia Cada Familia, una Escuela,
modalidad que se aplica desde el pasado 13 de abril para impartir clases desde casa. Sin embargo, el proyecto ha sido criticado por los constantes errores y escasa formación académica de instructores. Sin embargo, el mandatario ordenó como precaución retomar el confinamiento forzado por una semana en todo el país como parte del esquema 7+7, vigente desde junio, que alterna 7 días de cuarentena radical, obligando a todos los comercios a cerrar, salvo los sectores priorizados como alimentos o salud, con 7 días de flexibilización que permiten reactivar el resto de las actividades. Este es el método correcto, el 7+7. Nos tocan ahora 7 días disciplinados, radicales, autoexigentes de cuarentena radical. ¿Les parece? Es el método nuestro, venezolano, propio, lo construimos nosotros con nuestra experiencia, con el conocimiento científico. Vamos a estos 7 días de cuarentena radical. El país petrolero de 30 millones de habitantes acumula 59.630 casos confirmados y 477 fallecidos por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales. Amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales aliados que retransmiten este espacio. Los dejamos con imágenes de Selemín. Hasta mañana.